buenas noches amigos, estamos nuevamente aquí en nuestro cafecito con San José. Hoy es lunes 17 de abril y tenemos pues nuevamente esta reunión con amigos para platicar un poquito sobre pues diferentes temas, diferentes cosas y hoy tenemos un programa, estamos esperando aquí a nuestros invitados y el programa va a ser una pregunta más que todo para que cada quien comente, los que estén por ahí acompañándonos, que nos comenten algo. Y la pregunta es, ¿cómo se experimenta la paz de Cristo en tu vida? En nuestras propias palabras, en nuestra propia forma de hablar. No estamos aquí para tener una clase, estamos para platicar como amigos y de esa forma poder pues enriquecernos unos con otros, ¿no? Y antes de empezar, que me gustaría saludar al compadre Baltasar. Dice, saludos, compa, espero que participe los que nos estén escuchando eh, y nos platiquen de sus experiencias de ese Jesús ah, que nos dice que la paz está con nosotros. Eso fue el evangelio del domingo pasado, de ayer. Y me gustaría que lo platicáramos un poco de cómo es nuestra experiencia, cómo es la experiencia en nuestras vidas de la paz de Cristo. Me gustaría que cuando nos manden un mensaje, nos escriban, nos digan algo de esa experiencia que tienen ustedes, eh, pues sí, ahora sí que válgame la redundancia, al experimentar la paz de Cristo, cómo la sienten, de qué forma la viven, y pues de esa forma pues unos con otros nos podemos enriquecer, ¿no? De repente un hermano tiene una experiencia al vivir a lo mejor una pérdida de un familiar y nos explica cómo es que él ha sentido esa paz de Cristo durante esa pérdida, y de esa forma pues otros que probablemente a lo mejor no han tenido esa experiencia, pues la pueden escuchar y platicarnos. Estoy en estos momentos a la espera de nuestros hermanos que están por entrar. Mientras, Baltasar Ojeda, un saludo, y no sé si te gustaría compartir un poquito con nosotros. Estamos esperando un mensaje tuyo para que nos platiques cómo experimentas esta paz de Cristo. También aquí está nuestro hermano Juan José, pero por algún motivo no me está dejando ponerlo en línea. Si me escuchas, Juan, no me estás dejando. Si quieres volver a conectarte. Y sí, veo que tenemos tres personas que nos están ahorita siguiendo. Me gustaría que me manden un mensajito para saludarlos, para saber quiénes son, para interactuar, porque es muy importante. No solamente es un asunto de uno, dos o tres personas que estemos aquí en el video, pero me gustaría que más bien se forme una comunidad donde todos podemos platicar del tema y de esta forma, pues, como les digo, enriquecernos unos con otros sobre cualquier cosa que estemos platicando, comentando. Entonces, sería muy importante, ¿no? La opinión de todos. Ah, bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Cómo se experimenta la paz de Cristo en tu vida? Y yo voy a comenzar con algo. Yo tuve una experiencia hace unos años, serán 4 años, perdón que la memoria me está fallando, más o menos unos 4 años, que mi mamá pues pasó a la casa del Señor. Y fue un momento difícil, pero obviamente no es el ser humano, sino Dios en su grandeza, en su misericordia, en su amor, cómo hace que uno mantenga la paz, la tranquilidad, no se deja de sentir el dolor, no se deja de sentir la tristeza, no se deja de sentir el vacío de esa persona que se va. Obviamente amas a la persona, obviamente la extrañas, el platicar con esa persona. Y yo experimenté eso de una forma que le agradezco a Dios que me lo haya permitido experimentar así. Mi mamá pasa a la casa del Señor y me puse triste,
obviamente el deseo de llamarle por teléfono, decirle cómo está y no poder hacerlo. Todo eso es algo duro, pero lo bonito de las cosas del Señor, ¿no? Había una paz interior, una paz muy bonita que no puedo explicar cómo puede ser posible dentro de lo humano poder pasar un trago amargo y a la misma vez sentirse en paz. Entonces es una situación muy bonita que pues sí, me supera, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita y de verdad que le doy gracias a Dios que en esos momentos difíciles pude experimentar la paz de Cristo en un momento de pérdida. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? No sé si me escuchas por ahí. ¿Cómo están todos hermanos a los que nos ven y nos están escuchando? Este, pues aquí listos para tomarnos un cafecito y platicarnos un poco sobre el tema de hoy. Sí, me gustaría saludar ahorita que está entrando nuestro hermano Giovanni Hernández. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Baltasar también. Y me gustaría que si pueden mandarnos un mensajito platicando sobre el tema, es cómo se experimenta la paz de Cristo en nuestras vidas. Yo estaba platicando un poco del tema de cuando murió mi mamá y cómo, a pesar de la tristeza, del deseo de hablar con ella y no poder, cómo hay una paz interior que sobrepasa lo humano, ¿no? Que es, obviamente que es Dios el que permite que nosotros tengamos esa paz en casos difíciles, pero no solamente en los casos difíciles, también en cosas de mucha alegría también, cómo se tiene que mantener la paz, ¿no? Entonces, el tema, ¿no, Juan? ¿Qué opinas de eso? Pues fíjate que sí, ahorita estaba pensando sobre ese tema, ¿no? ¿Sí me están escuchando? ¿Me estás escuchando Sí, bien? está bien, dale. Muy bien, muy bien. Entonces, en mi caso yo no puedo hablar de paz si no primero veo la contraparte, lo opuesto, ¿no? Y yo creo que me tengo que remontar un poquito a mi niñez. Este, Acuérdate que tuvimos una mamá que todo el tiempo estuvo enferma. Este, y yo creo que fueron de los momentos en donde menos paz yo sentí. Cuando la veía enferma, la veía que no se podía a veces mover. Y eso lo vivimos desde que éramos niños. Eh, y es un estado donde no te sientes impotente, te sientes este, con las manos atadas, pero simplemente porque en ese momento, y es imposible que a esa edad tengamos un conocimiento de Dios, ¿no? Y de la paz que te da Él. Pero tengo que remontarme a ese momento porque quiero recordar primero cómo era no tener paz. Eh, Viví muchas situaciones también en ese tiempo, me pasaron muchas cosas, entre ellos un abuso. Después ya más grande, un primer matrimonio donde fue fallido. Tuve que hacerme cargo de 3 niños y donde con esos 3 niños, en vez de corregirlos o guiarlos, yo desquitaba mi furia, mi frustración, mi resentimiento, ¿no? Y todo eso me llevaba a un remolino de no tener paz. O sea, fíjate cómo cuando no tienes paz es todo un sinnúmero de conflictos, ¿no? Eh, Te voy a poner un ejemplo de cuando no tenía paz y lo recuerdo mucho, ¿no? Me recuerdo que una vez estaba mi hija Margarita, haber tenido unos 5 años, yo creo, y como cualquier niño, ¿no? Jugando y lo que uno dice molesto, estaba jugando cerca de una bicicleta y yo le decía, no estés jugando en la bicicleta y no estés jugando en la bicicleta hasta que la bicicleta se le cayó. No le pasó nada, ni mucho menos. Fue tanto mi coraje, fue tanta mi no tener paz y de querer desquitar toda mi frustración y mi rencor, que agarré, en ese momento la levanté, agarré un rayo de bicicleta, hice que pusiera sus manitas en el aire y le di con el rayo de bicicletas en las manos hasta que la sangré. Fue un momento muy difícil, todavía hasta el momento lo recuerdo y me da tristeza, porque hasta dónde te lleva no tener paz, hasta dónde te lleva no tener,
esa tranquilidad, hasta dónde te lleva no tener a Dios dentro de ti y que te dé esa tranquilidad para poder llegar a esos problemas, ¿no? Sí, Eh, Les quité toda mi furia y todo mi coraje con ellos. Con los tres primeros fue un gran conflicto. No fui tampoco un padre que todos los días los golpeara, ¿no? Pero no sabíamos cómo manejarlo. En ese momento estaba totalmente fuera de, de Dios y lo he compartido hasta que no viví mi encuentro misionero aquí en Ayotlán, donde empecé a comprender un poquito esto de tener paz, ¿no? Eh, Ahora sí que me pasó como cuando los discípulos de Maus que iban tristes, frustrados, amargados, y hasta que no se topan con esa persona y les empieza a hablar sobre escrituras, y ellos empiezan a sentir que el corazón ría, es cuando empiezo a sentir yo esa paz también, cuando empiezo a conocer a Jesús, ¿no? Tanto así que hoy con mis otros dos niños, los chicos, es muy diferente, ¿no? Porque hoy disfruto estar con ellos, disfruto compartir con ellos, trato de guiarlos, no desquitar mi coraje ni mi furia por lo que haya pasado. Inclusive mi hermano Gabriel hablaba ahorita, les hablaba de la, de la muerte de mamá, pero yo les hablo de esa enfermedad. Yo tuve la oportunidad de bañarla, de limpiarla. Recuerdo que para ella fue muy difícil, pero yo le decía, no se preocupe, mamá, usted lo hizo conmigo, ¿cuál es el problema? Nunca fue una carga, nunca fue un desatino. Es triste porque ves que ya no es la mamá que se levantaba y te hacía de comer y todo esto, ¿no? Entonces yo tuve que dar esos episodios y concentrarme en una mamá enferma, pero aún así, con todo eso, yo sentí una paz, disfrutaba estar con ella cuando estaba enferma, de querer dar de comer, de bañarla, de curarla, y fueron momentos muy, muy agradables porque simplemente la única razón es porque tenía paz, porque veía a Jesús en mi mamá. Y es muy diferente tomar las cosas cuando tienes esta paz y Jesús, si se fijan, nunca llegó a las casas y dijo, la felicidad sea con ustedes. Él siempre dijo, la paz sea con ustedes, ¿no? Porque la paz es el estado de ánimo donde te trae todo lo demás, cómo resolver problemas, cómo tener tolerancia, cómo tener misericordia, cómo tener felicidad. Y eso es lo que fue antes, cuando yo no tenía paz, les comparto, y después de que encontré un poco de paz. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, Juan. ¿Quién más anda por ahí? Ahorita estamos nosotros tres y nuestro hermano Baltasar que nos está Anda, viendo y este Giovanni que nos está viendo y Alex que también nos estaba viendo. Entonces, saludos para ellos, Carlos. Bueno, un saludo. Sí, fíjate, estamos hablando de la paz, ¿verdad? De la paz que nos da Cristo. Ayer, pues yo te estaba comentando ayer, Gabriel, que a mí en este evangelio de ayer me llamó mucho la atención cómo, cómo Cristo se les presenta a los apóstoles Sí, y primer domingo les dice dos veces, la paz esté con ustedes. Al siguiente domingo les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Y a mí me llama mucho la atención porque son sus apóstoles. Él sabe la intranquilidad que tienen. Aún conociéndolo, saben la intranquilidad, el miedo, ¿verdad? Sabe lo que están pasando. Entonces, Él les vuelve a repetir y a repetir, la paz esté con ustedes. Y yo para mí, yo lo tomo en lo personal, eh, en que la única paz que podemos encontrar viene de Él. Ahorita yo estaba yendo a Juan y te estaba yendo y así, nada más para decirle, yo recuerdo en esta vida desordenada que yo anduve por mucho tiempo, cómo, cómo esa felicidad de andar, digamos, fuera, a lo mejor eh, tomando con los amigos o llegando tarde a casa, cómo esa felicidad se acaba
al abrir la puerta de tu casa. Ahí quisieras desaparecer, ahí quisieras, te empiezas a sentir culpable, toda esa alegría, todo eso que te da el mundo, cuando tú entras a tu casa es diferente. Y lo comparto porque ahora que yo tuve este encuentro con Cristo, y lo digo sinceramente, tengo paz. No siento esa inquietud, esa necesidad, como dijiste tú, Juan, de tener una máscara, ¿verdad? Una máscara afuera en el mundo y llegar y ponérmela en mi casa por la vergüenza. Entonces, esa paz definitivamente a mí me llegó mucho ayer porque yo la siento, la vivo y la transmito, ¿verdad? Lo veo en mi esposa Beatriz, en mis hijas. Yo lo siento y no era así antes. Fíjate que yo voy a compartir un poquito sobre el tema, un poquito sobre lo que estabas diciendo, Carlos. Bueno, mi hermano me conoce, ¿no? Y sabe cómo yo era antes de, pues básicamente de conocer a Flor, ¿verdad? A mi esposa. Y pues no era así como que muy tranquilón en el sentido, era fiestero más, no tenía algún vicio, ¿verdad? Pero alcohol o droga, algo así, pero me gustaba la fiesta y salir mucho y todo eso. Y siempre dentro de eso que tú dices de andar en el mundo, siempre hay una intranquilidad, algo es que sí fuimos hechos para estar en paz. O sea, Dios nos hizo para eso. No estoy diciendo que la fiesta sea mala, ni mucho menos. Pero yo la fiesta que tenía era una fiesta no ordenada, había desorden, ¿verdad? Entonces ahora yo me veo en mi vida los años que tengo casado con mi esposa, digo, la verdad que se me hace una chulada, mano. Digo, hay problemas y todo lo que tú quieras, pero a mí se me hace bien bonito porque, por ejemplo, salgo del trabajo y deseo llegar a mi casa. Deseo llegar, o sea, de repente ver a mi familia y ver que están ahí es algo que me da paz, ¿no? Con esto no digo que tengo la familia perfecta, pero me da gusto llegar. Me da gusto llegar, deseo llegar a mi casa. Y pues eso es una cosa que pues yo creo que solamente te lo pone Dios en el corazón, pues. Uno si lo llega a Sí. buscar, no lo encuentra por sí mismo, pues, ¿no? Y otra cosa, Graviel, también esa paz, ¿verdad? De la que estamos hablando, cómo Cristo se les presenta, también yo la puedo sentir, no nomás en el sentido de sentirme yo tranquilo, porque esa paz de la que nuestro Señor Jesucristo les comparte a los apóstoles es la misma que nos comparte a nosotros, y es la misma que nos hacen sentir tranquilos, que nos hacen sentir fuertes, que nos hace que no tengamos miedo, ¿verdad? Y que ante las adversidades y sobre todo ahorita con lo que está pasando con nuestra iglesia, con nuestra sociedad, ¿verdad? Nos da la paz y la tranquilidad para hablar y salir y hacer frente, ¿verdad? Siempre con la palabra de Dios, con bases y con testimonio. Sí, Juan, háblanos. Sí, fíjate que ahorita escuchándolos, fíjate que para encontrar esa paz también tiene que prepararse uno. No, no puedes obtenerla si no te preparas Ujú. antes. Hay por ahí cuando vamos a misa, no dice la paz los dejo, la paz les doy. Qué más lo que dice? A ver si me lo recuerdan No la tantito. que les dé el mundo. La que les ofrece el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo me preparo para obtener esa paz? O sea, ese Jesús, ¿no? Dice por ahí en uno de la parte de la Biblia, dice, la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? Pues desnudándote, como lo decía el hermano Carlos, no, tienes que desnudarte primero ante Dios y decir, esto es lo que soy, esta es mi imperfección. Yo tuve que en un momento decir, Señor, ayúdame la mano,
soy una persona que tengo problemas con la lujuria, una persona que tengo problemas emocionales, soy una persona que tengo problemas neurosis, soy una persona que explotaba. Primero tuve que desnudarme ante él, ¿no? Para poder empezar a encontrar esa paz, porque si vamos a seguir siendo hipócritas conmigo mismo, esa paz nunca la voy a encontrar. Ajá. Voy a encontrar la paz que el mundo me ofrece, ¿me entiendes? Siendo hipócrita y poniéndome máscaras. Y mucha gente podrá decir, mira qué gran persona, o qué fiestero, o qué a todo dar es, pero nunca voy a encontrar esa paz. Inclusive hay una película que se llama El Vuelo, no sé si la han visto, donde un cuate que salva a mucha gente, es un piloto y aterriza y salva a mucha gente, pero iba tomado, iba alcoholizado, y entra Ajá. en un juicio legal, y Sí, al sí, final de sí, sí, cuentas sí, él me termina en acuerdo. la cárcel. Y si te fijas, al final dice él, qué irónico es la vida, ¿no? Porque después él se encuentra con Dios y entra a un programa y dice, hoy que estoy en la cárcel es cuando más libre me siento, es cuando más paz tengo, porque dejó de ser un hipócrita, se desnudó totalmente y entonces dijo, Señor, esto es lo que soy, me entrego a ti y la paz viene automáticamente. Fíjate que eso que estás Puedes diciendo ahorita, encontrar la paz siendo hipócrita. fíjate que eso que estás diciendo ahorita me llama la atención y es un buen tema para en otro programa, pero lo voy a tomar así por encimita para no quemarlo, ¿verdad? Y después podernos extender en el tema. Pero fíjate cómo no solamente muchas palabras tienen un sentido para el mundo y tienen otro sentido para lo espiritual. La paz, por ejemplo. La paz para el mundo es, pues yo voy a estar en paz cuando consiga aquello. Yo voy a estar en paz cuando logre aquello otro. Y en las cosas de Dios, ¿verdad? Jesús nos pide que estemos en paz con lo sencillo. Es decir, y lo sencillo no es que tengas mucho o poco, no es que consigas o no consigas, es que aquello por lo que peleaste, bueno, no es la palabra correcta, por lo que luchaste, no está en ti. Son dones que se te van a dar si son buenos para ti. ¿Sí? No sé si me expliqué un poquito. En el mundo hay que luchar para conseguirlo sí o sí. En las cosas de Dios hay que luchar por esas cosas, por esas metas, pero sabiendo que el que las da es Dios y que si son buenas para ti te las va a dar. Y si no se llegan a realizar, estoy tranquilo porque al final de cuentas Dios es más sabio que yo y sabe si lo necesitaba, si era bueno para mí. ¿No, Carlos? No, pero mira, Gabriel, yo también me quedo con lo que dijo Juan. Algo me llamó mucho la atención y ahorita estaba pensando, para estar tranquilos y para tener paz, tienes que desnudarte, tienes que empezar por ti mismo. Uno de los problemas y sobre todo con los hombres, ¿verdad? Nosotros, a que somos más duros, nos da miedo mirarnos al espejo y quitarnos la máscara, Sí. ver el yo, digamos, el Carlos, la porquería de Carlos, ¿verdad? En ese sentido, de lo que yo hacía o de cómo yo actuaba. Muchas veces esa mirada en el espejo, preferimos tener la máscara para no vernos el verdadero yo. Una vez que nos quitamos la máscara y vemos el verdadero yo, es cuando empezamos, cuando Dios empieza a hacer su obra, es cuando Cristo empieza a hablarte al oído y te empieza a decir, la paz esté contigo. ¿Por qué? Porque estás desnudando todo eso que tú traes en tu corazón ya realmente y que da miedo y que da vergüenza y que causa dolor. Pero una vez que tú haces eso, yo pienso que es cuando Jesús verdaderamente empieza a hablarte al oído y empieza a penetrar en tu corazón para que la verdadera paz que Él le vino a dar a sus discípulos te llegue. Mientras sigamos con la máscara y no nos veamos realmente ese yo verdadero,
como dices Juan, mucha hipocresía. Sí, me acuerdo un poco, o se me viene a la imaginación un poco como el que está enfermo, tiene una herida en la mano y, y no se la cuida. Y de repente nada más lo único que hace es ponerse una camisa de manga larga para que no se le vea la herida, para que no dé un mal aspecto al trabajo o a la sociedad, que la mano la trae hasta pudriéndose, ¿no? Y no va al doctor. Una vez que esa persona se dé cuenta que lo que necesita es ir al doctor y curación, entonces va a haber un beneficio. Pero mientras tanto, lo que va a decir es ir pudriendo y va a ir apestando, oliendo, ¿no? Y tiene que darse uno cuenta, pues, yo también en ese sentido, mi experiencia de vida un poco mucho, fue también las caretas, el hacer ver que yo estaba feliz, que era bueno para andar ahí de conquistador o lo que tú quieras. Y después te vas dando cuenta y fíjate qué curioso. Yo lo platico esto porque un miércoles yo vivía en un apartamento solo. Un miércoles, me recuerdo, miércoles, estaba viendo una película que cuando lo digo es bien curioso porque es una película que yo creo que no tiene nada para llorar. O sea, ¿entiendes? Aquella película que hace el de... Ay, ¿cómo se llama este actor? Se llamaba la película Terminal, que llega al aeropuerto de Nueva York y cuando llega al Tom aeropuerto... Hanks. Tom Hanks, sí. Tom Hanks. Sí, y llega al aeropuerto de Nueva York y su país termina siendo desintegrado. Entonces él no puede salir del aeropuerto, pero tampoco lo pueden mandar a su país porque ya no existe. Se queda sin país. Probablemente hay algo que me identificaba con eso. Probablemente lo que me identificaba es ni soy feliz ni pertenezco a Dios. Estoy en medio de una situación que no salgo, que no tiene solución. Dentro de lo humanamente pensaba yo, ¿no? Me imagino que eso era un poco. Pues me acuerdo que esa vez en la tarde yo descansaba, yo trabajaba en la noche, y me pongo a ver la película y lloré como pocas veces yo creo que he llorado por mí mismo, por mí. Probablemente por un familiar o algo, ¿no? Diferente, pero por mí. Y me sentía miserable, de verdad me sentía bien miserable y no tenía paz, obviamente, estábamos hablando de eso. Y yo me acuerdo que le decía a Dios, Señor, quisiera sentir la felicidad real, quisiera sentir el amor real como, fíjate, en mi ignorancia en ese tiempo, decía, como ese como el que hay en las telenovelas, ese amor así que te mueres por alguien. Y como Dios es grande, ¿no? Porque después de un tiempecito, de unos años, Dios me permite sentir ese amor que yo deseaba. Digo, a mi esposa la amo con todo mi corazón, yo soy feliz con ella, pero ese amor por el Señor sobrepasa todo. Incluso sobrepasa lo que mi expectativa que yo tenía de ese día en la tarde, ¿no? Que lloraba, que le decía, Señor, quiero tener ese amor por alguien. Y sorpresa, ¿no? Sí, me da una esposa que pues, gracias a Dios estamos ahí, pero ese amor por el Señor sobrepasa, porque es como un manantial que no se termina, y eso te da una paz, una tranquilidad, ¿no? Sigo siendo imperfecto, pero sí me llenó de mucha paz haber encontrado a Dios, ¿no? Juan. Pues mira, una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo encontrar esa paz y encontrar a Dios, eh, primero porque tienes una batalla contigo mismo. Pero fíjate, yo cometí algo erróneo. Vamos a hablar que esos defectos, esos lados malos tuyos lo ponemos como demonio, ¿no? Yo lo que hacía era, trataba de enjaular ese demonio. Y claro que ese demonio era más fuerte que yo. O sea, los barrotes no lo detenían. Entonces, este es el error que yo cometía. Lo enjaulaba. Pero como era más fuerte que yo, y era más fuerte que los barrotes, salía otra vez. Hasta que me di cuenta que no era chiste enjaularlo, tenía que enfrentarlo. Y era lo que les platicaba yo ahorita, hasta que no lo enfrenté.
y que, como dice el hermano Carlos, era muy doloroso. ¿Tú crees que para mí fue agradable darme cuenta en el tipo de persona que me había convertido? Una persona que estaba esclavizada a la pornografía, a la masturbación, una persona que estaba esclavizado al coraje, donde me desquitaba con mis hijos, una persona que estaba herida por dentro porque había sido abusado y que no tenía la capacidad de perdonar porque no tenía la capacidad de perdonarme. ¿Cómo le puedes pedir a una pared que te dé flores? ¿Cómo podía yo amar, aunque decía que amaba, si no me amaba a mí? Porque yo lo único que hacía era enjaular un demonio, pero ese demonio salía hasta que no tuve que enfrentarlo y darme cuenta que ese demonio estaba en mí y que la única forma de enfrentarlo era no con mis fuerzas, era con las fuerzas de Dios, y que tuve que llegar un día en decir, Señor, yo solo no puedo, Señor, necesito que me eche la mano porque este cabrón es más fuerte que yo, Sí, porque es bien difícil verte en un pinche remolino y no poder salir. Entonces, tuve que pasar un proceso muy largo, misioneros, movimiento familiar cristiano, fue el quinto paso, empezar a leer mucho, a empezar a aprender de mi religión, a tratar de discernir todo lo que estaba viviendo y empiezas a encontrar esa paz. Te das cuenta que nunca estuviste solo, te das cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, pero que nunca le diste la oportunidad, yo nunca le di la oportunidad de que me echara la mano. No, yo nomás le doy seguimiento a lo que dicen ustedes, a lo que dices tú, lo que dice Juan. Y, y yo no me despego, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios y sobre todo de ayer, porque te digo, ayer profundicé mucho lo que es el entorno de mi vida y también esa paz que te da Cristo. Muchas veces nosotros, pues, en sí somos culpables, como dices tú, Juan. El chancla sabe nuestra debilidad y sabe por dónde nos va a llegar. Y la lucha es a diario. Y el problema es que muchas veces nosotros estamos como Tomás, ¿verdad? Hasta ahorita en estos momentos decimos que ya lo conocemos, ya tuvimos un encuentro, pero muchas veces somos incrédulos y Él no se cansa de decirnos, ven Carlos, ven Juan, aquí están mis llagas, ¿quieres más pruebas? Mete tu puño. Él a cada momento nos está recordando eso para fin de que nosotros tengamos la paz que Él nos puede dar. Y nos lo recuerda, te digo, nos lo está recordando porque en nuestra fragilidad, ¿verdad?, que tocamos este tema la semana pasada, seguimos en la lucha el día a día y sabiendo que nosotros siempre el mundo nos va a querer llegar por donde más nos gusta, por donde más gozamos. Entonces, la presencia de Cristo la tenemos que tener siempre, pero sabiendo que no necesitamos que Él venga y nos presente sus llagas, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos de que esa paz nos la puede dar Él completamente, aún en los momentos difíciles, aunque la estemos pasando mal, Él es el único y este, cuesta. sí, aquí se me viene una pregunta a la cabeza y aprovechando para seguir esperando que nos manden un mensajito y nos comenten su experiencia con la paz de Cristo en la vida de cada quien. Pero se me viene a la cabeza una pregunta. ¿Qué será? Lo voy a poner así. ¿Qué será eso que adormece al ser humano a vivir en el mundo de una forma desordenada y mentirnos pensando que estamos felices y que tenemos paz? He escuchado de repente en los medios de comunicación,
en la social media que dicen que hablan y que comentan de que tienen una paz interior, haz lo que quieras, vive tu vida, lo que se te antoje, sé feliz, y hablan mucho de la felicidad y de la paz, pero realmente de una forma distorsionada. ¿Cómo puede ser posible que nos adormezca tan fuerte lo que el mundo propone como paz, cuando realmente lo que hace es dañarnos? Y digo, y todos lo sabemos, pero es como vamos a decir así, como el amigo incómodo, ¿no? Que todos saben que está ahí, pero nadie habla de eso. ¿Cómo puede ser posible eso, Juan? Pues sí, la parte de la falta de fe, ¿no? Yo siempre que mandan a la tierra, mandan y nos hemos llenado A ver, y muchas veces lo permíteme, hemos Juan, que llenado tenemos con un... alcohol. no, permíteme. A ver, vuelve a hablar porque se te estaba escuchando un poquito quebrado. Carlos, Uno, dos, tres, a ver, si te vuelves a reconectar. Carlos, la pregunta que hice, no sé si me quieres comentar algo. Pues es que eso es sencillo, Gabriel, Ujú. porque pues ya lo pasé yo, me imagino que la mayoría, inclusive yo estoy seguro que los que nos están oyendo ya lo pasamos. Sí, Ah, la felicidad, esa que nos muestran en las medias, en la media, las noticias, en el mundo, pues nos convence fácilmente porque no tenemos la presencia de Dios, no hemos tenido un encuentro realmente con Él. Y la felicidad del mundo se presenta así. Si tú te pones a pensar, cuando una persona es tímida y se toma unas bebidas, cambia su forma de ser. sí, ¿Por qué? Porque se presenta esa felicidad por medio del alcohol, ¿verdad? Se nos presenta por medio de la lujuria, ¿dónde? Con las muchachas bonitas, ¿verdad? Se nos presenta con lo que nos agrada. Entonces es fácil que nos convenzan, como dijo Juan, es que la falta de fe, el no tener a ese Cristo crucificado como el centro de tu vida, te hace que veas todo, el dinero, se presenta como en el trabajo, se te presenta en el fútbol da felicidad para muchos, es el centro de su vida, para otros el trabajo. Entonces, es bien sencillo porque nos ponen como una así, una barajita y escoge la felicidad que tú quieras. Es tu decisión. Y tú vas a escoger lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Otro escoge pero es por la falta de fe, es por la falta de conocimiento, es por la falta de caminar, como se los dije, de entender este caminar de los 40 días es a lo que nos invita, a que vayamos conociendo a ese Cristo y que esa felicidad que nos se presenta en el mundo, pues ya la hagamos a un lado, ¿verdad? Y caminemos con Él en el entorno que Dios quiere, que es nuestra familia, que es en nuestro trabajo, con el hermano que se nos presenta, sin dejar de lado las cosas que son del mundo, ¿verdad? Una buena comida, ¿verdad? Un buen viaje, disfrutar tu trabajo. Entonces, básicamente, eso es nuestra decisión. sí, mira, voy a leer una opinión de Baltasar que nos mandó. Me gustaría leerlo en voz alta para que lo escuchen. Dice, el mundo nos dice que solamente puedes sentir paz cuando no hay conflicto alguno, pero no es verdad. Por medio de su evangelio, Jesucristo nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si que ofrece el mundo. Si confiamos en Él con fe, perdón que tengo que moverle aquí algo. Si confiamos con Él con fe, podemos sentir paz en cualquier circunstancia.
Aquí otra vez se me viene algo, una analogía, ¿verdad? Es como el dulce o el pastel que se nos presenta, suculoso, el que nos presenta el mundo, ¿verdad? Un pastel suculoso que tiene fresitas y tiene chocolates, pero dentro trae veneno. Aquí se me ocurre esto. ¿Será que nos damos cuenta que tenemos el veneno dentro, pero aún así nos vale cacahuate y nos lo queremos comer? ¿O será que somos engañados y después nos damos cuenta que está el veneno? ¿Cómo lo ves tú, Juan, eso? No, pues son varias cosas. Inclusive dicen que los medios de comunicación no tienen que ver con nuestra vida cotidiana y tiene que ver la música que escuchamos hoy, tiene que ver la forma de actuar de los demás. Y hace rato les quería compartir pues esta reflexión que escuché, que dice que cuando te mandan a la tienda te mandan con un gran hueco. Y como no lo sabemos cómo llenar, pues lo llenamos de alcohol, de drogas, de mujeres, de trabajo, de fútbol. Lo tratamos de llenar con un montón de cosas. Pero díganme, ¿cuántas veces nos hemos sentido más vacíos y más solos aún con todo eso? Sí. Después, de alguna forma u otra, te invitan a algún encuentro, te invitan a renovación, misioneros, a la Biblia, encuentros matrimoniales, y fíjate, quisiera saber cuántas de las personas que se compaginan con lo que les voy a decir. Todavía no sé cuál fue el encuentro, cuando ya estamos pensando a quién invitar. Ay, voy a invitar a mi mamá, voy a invitar a mi papá, voy a invitar a mi hermano. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque ese hueco se llenó con la única cosa que se puede llenar, con el amor de Dios que es infinito. Y se llena tanto que se derrama, y cuando se te derrama empiezas a pensar a quién invitar, porque se derrama el amor, porque es lo único que lo puede llenar, que es Dios, que es infinito. Entonces, ese veneno que nos tomamos por lo que escuchamos, por lo que vemos, es porque nos bombardean todos los días. ¿Tú crees que a la televisión no le convenga que haya familias desunidas, que peleen papás contra hijos, hijos con papás? A ellos les conviene porque la única forma de poder llenar un vacío es poder comprar. Y de ahí vienen los anuncios. Me siento infeliz, deja comprar esta televisión que están anunciando. Me siento infeliz, deja hecho unas cervezas como se las están invitando. Porque ahí los que están tomando se la están pasando de poca. Sí, entonces, normalmente todas las ¿Entiendes? imágenes O te están invitando a ir a alguna disco. De poco, de poco. ¿Cuándo has visto que te pongan una imagen o un anuncio donde van a un encuentro y la gente sale a todo dar? Porque no les conviene. Porque quieren personas que ese hueco no sepan cómo llenarlo, para podérselo llenar con lo que se vende, con lo que es atractivo. Entonces, en cierta forma, nosotros nos comemos el propio veneno que nosotros fabricamos. Y como ellos saben cómo, te lo están vendiendo, fíjate, nosotros lo fabricamos y luego nos lo venden. Entonces, la única forma es quitarnos las vendas de los ojos. ¿Cómo nos quitamos las vendas de los ojos? Escuchando al maestro, al que nos hizo. Cuando tú se te descompone una televisión, el que compone televisiones va y ve el manual de cómo arreglar la televisión. Hay un manual en una televisión. Espérame, ahorita que estás Porque diciendo, ahorita el que está, único que tiene el manual de nosotros es Jesús. ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo de una historia que escuché de un señor que iba manejando un carro Ford y el carro se le descompone y en eso va pasando otro carro, sí, otro carro, y se para el señor y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tiene tu carro? Dice, no sé, pues empezó a fallar y no sé, no lo he podido arreglar y pues yo me tengo que ir de aquí. Entonces el señor agarra, préstame unas pinzas o lo que haya sido y en menos de unos minutos le arregló el carro. Dice, oiga, pero usted cómo fue que pudo arreglar mi carro? Si yo aquí tengo ya mucho rato y no encontraba la solución. Dice, porque yo hice ese carro, yo soy Henry Ford. Entonces, fíjate, también hay un audio en YouTube que lo pueden encontrar, se llama San Agustín, un hombre del siglo XXI. Y son frases de San Agustín. Y hay una parte donde habla de eso, ¿no? De sentir alegría, paz, más alegría, dice. Y en la forma en que lo expresa, obviamente el que está narrando las frases de San Agustín,
Pero si el que lo está narrando, el que lo está hablando, se le escucha bonito, yo no quisiera saber cómo lo escribió San Agustín, nada, con más profundidad. Pero sí, o sea, nada se puede llenar si no es lo que debe de ser, por lo que debe de ser llenado. No podemos llenar un vaso de agua con lodo para tomárnoslo, porque no es lodo lo que necesitamos, es agua, ¿no? Entonces, esos vacíos, esa falta de algo que no sabemos qué es, no es otra cosa más que tiene su lugar Dios, no hay cosa que pueda entrar, sustituir o medianamente maquillar lo que ya está hecho para él en el corazón del ser humano, ¿no, Carlos? Pues sí, mira, y todo esto me viene también a algo que yo oí, y ahí entra la perseverancia, ¿verdad? Está como ahorita que están ustedes con las fábulas, ¿verdad? Del centinela que se duerme, ¿verdad? Que tiene que estar al pendiente, y en aquellos tiempos el que se dormía Cuello. era, le daba sueño, lo, lo mataban, porque ponía en riesgo pues, a todos, Sí. ¿verdad? Entonces era muy joven, él ya sabía. Y en eso viene uno de los capitanes más viejos y le dice al mero mero, le dice, ¿sabe qué? Dice, ¿qué le parece? Dice, él está joven, cometió un error. Dice, pero tiene mucho potencial, él puede ayudar mucho. Dice, yo tomo su lugar. Dice, máteme a mí, yo ya estoy viejo, él tiene mucho que dar. Y sorpresivamente el general acepta, dice, sí, mañana nos vemos. Ya cuando están en el padrón, ¿verdad? Ya cuando están ahí, él mismo da las órdenes y dice, apunten, disparen, y ya ahí dice, alto. Dice, a los valientes no se les asesina. Al otro día, al muchacho que lo salvó, va a la cabaña del señor ese a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Y así lo hizo todos los días, mientras estuvieron juntos, ¿verdad? Al punto que voy es, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha sacado, ¿verdad? De la vida que hemos llevado, nos ha sacado de la muerte. ¿Cuántos de nosotros regresamos en la perseverancia a decirle a Dios, aquí estoy, aquí hago presencia, sígueme manteniendo, ¿verdad? En el sagrario, en la Eucaristía, en los rosarios, en la constancia. Y me quedó mucho eso. Muchas veces no somos agradecidos. No miramos la, esa, esa mirada que Dios, ese gran amor que Él nos dio de sacarnos de lo que hemos vivido, Juan, tú, Gabriel, yo y muchos de los que nos están oyendo. Sí. Básicamente de la muerte. Y eso es lo que tenemos, la perseverancia es lo que nos va a mantener cerca de Él, y por constancia vamos a mantener esa paz que Él solo nos las puede dar. Yo me quedo con eso. Ahorita me estoy recordando otra historia, que esta es también, bueno, esta es verdaderísima, y nomás lo único que no estoy bien seguro si fue en Irlanda, una persecución de los católicos, parece que fue en Irlanda, pero aquí lo que sucede es que encuentran un grupo de personas y las van a fusilar al siguiente día en la mañana, día frío, pues la gente, los militares que están a cargo de ellos, para hacerles la vida más miserable, según ellos, les dicen que van a empezar a dar vueltas en un pequeño lago hasta la madrugada, que los van a matar. Van a empezar a dar vueltas sobre ese laguito toda la noche. ¿Ves? Entonces empieza este grupo de personas a empezar a dar vuelta, pero cuando van dando las vueltas van cantando y alabando a Dios. ¿Sí? Van cantando y alabando a Dios, pero con una alegría y una paz, aún sabiendo que van a ser muertos, que van a ser asesinados, que los van a fusilar, empiezan a dar vueltas, y hay una persona de los militares que los está observando,
Fíjate la grandeza de las cosas, ¿verdad? De Dios y cómo Dios penetra en los corazones realmente cuando están dispuestos. Este militar, al verlos tan felices, al verlos tan llenos de amor por Dios y con una paz interior, aún sabiendo que al día siguiente iban a morir, se empieza a quitar sus armas, su ropaje de militar, y le preguntan, ¿y tú a dónde vas? Dice, porque ellos, lo que están haciendo, tienen paz, son felices, yo quiero ir con ellos. Fíjate, qué historia tan fuerte, ¿no? Que cuando ya tienes la paz de Cristo, eres capaz de dar la vida por Él, ¿no? Juan. Pues mira, una de las partes importantes por el cual dejamos de buscar la paz o no tenemos esa paz es por el miedo, ¿eh? Sí, Dice que en el el mundo miedo. existen dos sentimientos, el miedo y el amor. Y ya que estamos en las reflexiones, este, cuentan que había un grupo militar que iban a mando de un general, ¿no? Y van marchando y llegan a un precipicio. Y cuando llegan al precipicio se paran, ¿no? Y el general dice, un paso más. Y no dan el paso y están asustados, están al precipicio. Y les vuelve a decir el general, un paso más. Y se quedan así como que, ¿qué onda? Y vuelve a repetir él, un paso más. Y dan un paso más y empiezan a volar. A veces nos sentimos en ese precipicio cuando no tenemos esa paz. El miedo a querer ser mejores, el miedo a dejar la droga, el miedo a dejar la prostitución, el miedo a dejar la pornografía, y nos sentimos con ese miedo porque estamos al borde de un precipicio y no te das cuenta que cuando das ese brinco, das ese paso, empiezas a volar, empiezas a tener cosas grandiosas y maravillosas, porque es solamente el miedo, porque el amor te lleva a hacer grandes cosas. Lo decía San Agustín, ya que estaban hablando de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando te amas no dañas a nadie, No, porque, ¿me entiendes? Porque pero él habla del amor puro, verdadero, el amor de Cristo, ¿no? Porque a veces es otra de las claro, estamos, palabritas que, estamos, estamos hablando de ese sí, amor que inclusive Pablo dice, tolerante, paciente, no se que hincha, no es perdona, que no soberbio, juzga, o sea, porque es el único amor. Que sí, me no, disculpen quien sea que me escucha, pero él es el único amor que existe. sí, es el único, sí, Podemos no, tratar de imitarlo, sí, pero es el único amor que existe, sí. ¿me entiendes? Antes de cerrar me gustaría Pero también, el miedo es el que nos lleva, el miedo ha tenido más muertes que el SIDA, ha tenido más muertes que la diabetes, porque el miedo nos lleva a las guerras, a querer tener más, a ser mejor que aquel, al explotar al menos favorecido, a enriquecerme. O sea, el miedo nos ha llevado a lo peor, a lo más bajo del ser humano. Y el antes de, amor nos ha llevado a esas historias de los judíos cuando estuvieron en esas cámaras de gases, donde se ayudaban, donde el Papa bueno ayudó a muchos niños a que salieran de ser ejecutados, sí. porque también donde existe desesperación, existe la gran misericordia. Así como hay historias terribles, al unísono hay historias grandiosas, Sí. porque el amor también está echando. Voy a hacer un pequeño paréntesis para leer un comentario de Giovanni Hernández. Dice, somos lo que comemos. Si escuchamos al mundo, para un cristiano no se puede vivir en paz, porque Dios nos habla con la oración y nos fortalece con la Eucaristía. Y por esa gracia, el Espíritu Santo nos fortalece y nos protege. Tenemos ahorita 2 minutitos. Me gustaría que para cerrar, ¿verdad? Me gustaría yo solamente decir algo, después cualquiera de ustedes dos y cerramos con el último, ¿verdad? Antes del cierre, nada más para invitar a los que nos escuchen a que el próximo lunes con un nuevo café con San José, que por cierto, qué pasa de haber tenido José en la vida y en el cielo.
Un café con San José a las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 10 de la noche, tiempo del centro de México, porque mi hermano está por allá en Jalisco, en los Altos de Jalisco, la belleza de los Altos, y Carlos, que también es de allá, ¿verdad, Carlitos? Pero bueno, Por ahí, de la puerta. busquemos la paz de Cristo como buscaríamos un tesoro que nadie pudiera tener más que nosotros, aunque ese tesoro se multiplica como los panes, ¿no? Multiplica como los panes que Cristo multiplicó y sigue multiplicando en la Eucaristía. Busquémoslo como si fuera solamente para nosotros, pero una vez que lo tengamos, repartámoslos como si no fuera para nosotros, ¿no? Cualquiera de los dos y cerramos con el último en este cafecito con San José, el que quiera. Adelante, Carlos. Bueno, Gabriel, y no nomás lo busquemos. Una vez que lo encontremos, lo más difícil es mantenerlo, porque la paz, ¿verdad? Ahora que nosotros ya sabemos, nos la da Cristo, pero acordémonos que la intranquilidad, el chanclas nos anda rondando, anda como un león rugiente, tratando de quitarnos esa paz, tratando de que nuestras familias no sean felices, ¿verdad? De que el entorno en que nos movemos, por la gracia de Dios, esté mal. Entonces, una vez que lo encontremos, mantengámonos, pero nos tenemos que mantener, ¿verdad? Esa relación con Él en la Eucaristía, ¿verdad? En la presencia de Él en el sagrario. Mantengámoslos con nuestro testimonio real, claro, sin máscaras, que a veces nos duela y nos va a doler, ¿verdad? Pero que esa paz duela, pero con un amor como el de Cristo, ¿verdad? Que el amor vaya primero, para que la paz nosotros la podemos transmitir a los demás. La paz se siente y la paz se nota. Entonces, esa es mi invitación, a que si lo encontramos, mantengámoslos. Juan. Pues yo solamente quiero hacerle una invitación a los que nos escuchan. Tu hermano, si has tratado de buscar la paz en la droga, en el alcohol, vendiendo droga, acuérdate si de veras has encontrado esa paz en la malilla, en la cruda, en la tristeza, en la soledad, en esos momentos que te revuelcas en la cama y que no encuentras tranquilidad, que muchas veces posiblemente has pensado en quitarte la vida o que has pensado que no vales nada para nadie. ¿Te ha funcionado de verdad? ¿Te sientes a gusto? ¿Crees que ya no hay otro camino? Aquella persona que cuando llega alcoholizada o violento a su casa y sus hijos en vez de correr a abrazarlo, corren a esconderse. En verdad, eso es lo que te habías formulado cuando eras niño, de algún día si fueras padre, o has llegado a hacer lo que has querido, o has logrado esas metas. Si no te ha funcionado, ¿por qué no buscas otro camino? ¿Por qué no ser el papá que cuando llegas, tus hijos llegan y te abrazan y encuentras una sonrisa de tu esposa, o volteas en la mañana a verla y te dice que te ama? O que esos padres que están esperándote y en vez de verlos de rodillas todas las noches a que llegues a tu casa, que son unos padres que están contigo y te cuentan sus cosas de cuando ellos estaban jóvenes. De verdad, eso es lo que tú querías. Si no te ha funcionado, búscalo, encuéntralo. Y esa verdad tiene un nombre y tiene un rostro, y solamente es Jesús. No te pido que tú lo encuentres, Él te va a encontrar. Solamente déjate acariciar, déjate encontrar y que te traiga esa paz que no has encontrado en ninguna otra cosa que hayas buscado. Déjate encontrar. Nos vemos el próximo lunes con otro cafecito con San José. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan. Buenas Adiós. noches a Saludos todos. para Balta, Giovanni.